Viene nuestro tercer panelista, que es el compañero John Alexander Granado Rico, licenciado en Diseño Tecnológico de la Universidad Pedagógica Nacional, especialista en Gerencia de Multimedia de la Universidad Santo Tomás, es magíster en Educación de la Pontificia Universidad Javeriana y docente de Tecnología e Informática en la Institución Educativa Distrital Gran Colombiana de Bogotá. Sumado a ello, es integrante de la Asamblea de Delegados de la ADE y es asesor del CEIT de FECODE. Bueno, muy buenos días, compañeras y compañeros. Entender en la historia de FECODE, hay que mirarla, es que FECODE nace en el 59 en el marco de una lucha al interior del movimiento sindical, y es del movimiento sindical independiente, que estaba por fuera de las dos centrales obreras de ese momento, la CTC de corriente liberal y la UITC de corriente conservadora. Ahí es donde nace FECODE, como un sindicalismo independiente, un sindicalismo que tiene mucha fuerza en el sector estatal, por ejemplo Ecopetrol, la Federación de Trabajadores del Estado, ¿sí? Y los sindicatos del magisterio que estaban dispersos en su gran mayoría no por territorios, sino por sectores. Entonces eran los maestros de educación física, los maestros orientadores, los maestros de primaria, los maestros de secundaria. Entonces se da la unificación de FECODE, el origen de FECODE en 1959, pero en el marco de esa lucha de un sindicalismo independiente. Y en el marco de esa lucha del sindicalismo independiente no podemos olvidar algo que es muy importante y que nos mencionó Whitney, ¿sí? El contexto internacional. ¿Y cuál era el papel que estaba jugando Estados Unidos como potencia dominante en esa región? ¿Y qué es lo que estaba pasando a nivel internacional? Pues había un retroceso. Viene la revolución china, la revolución cubana, viene la guerra de Vietnam, la revolución islámica, la revolución sandinista, todos los movimientos por la liberación nacional en África, y todo eso pues permite que se aglutine en el país un movimiento que permita grandes movilizaciones. Que la primera gran movilización, ¿cuál es? Efectivamente, la marcha del hambre. De esa movilización y de esa lucha, primero esa lucha ideológica que se da en el magisterio, hay una consecuencia que es muy importante a nivel nacional, y es el movimiento estudiantil de 1971. ¿Por qué es tan importante eso? Porque el movimiento estudiantil de 1971 fue un movimiento estudiantil revolucionario contra la política educativa que Estados Unidos quería imponer en este país. Y de ese movimiento estudiantil surgen los cuadros más importantes que dirigieron la década de los 70 para alcanzar el estatuto docente en 1979. Entonces, por eso es de vital importancia poder concatenar los hechos internacionales, los hechos nacionales y cómo ha sido la lucha del magisterio. La ley 43 que nacionaliza la educación, ese es el respiro que le da para poder sacar adelante el estatuto docente. Porque es que nacionalizar la educación, ¿qué significa? Es nacionalizar la nómina. Por eso es muy delicado que se plantee que se descentralice la nómina nacional. Porque la única garantía de que los maestros tengamos nuestro salario es que la nación responda por ello. Y por eso es tan importante la movilización del 66, porque si bien no fue una negociación, pero sin fruto de esa movilización, el gobierno nacional tiene que nacionalizar la educación. El estatuto docente es muy importante, porque el magisterio resuelve un problema fundamental que le permite pensar en cosas más importantes en política educativa. ¿Y cuál es? La estabilidad laboral. Y yo sí quiero decir que el Congreso de FECODE de 1982, para mí es uno de los congresos de la Federación, si no es el más, pero es el de un nivel ideológico impresionante. Leer ese documento en realidad es degustarse del nivel político y del nivel de la discusión ideológica al interior del magisterio. Y es que ahí se condensan las cosas que más estamos defendiendo ahora. Entonces, ahí se plantea la creación del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio. Ahí se plantea la lucha por la Ley General de Educación. Se plantea la unificación del magisterio en sindicatos únicos por departamento. Y el movimiento pedagógico. ¿Y por qué es tan importante? Y voy a destacar el tema del movimiento pedagógico. Porque las otras cosas ya las tenemos, se han hablado bastante. Porque es que
tiene una concepción del maestro, que el maestro es un sujeto que tiene un conocimiento disciplinar y pedagógico que lo coloca al servicio de las luchas del pueblo y la soberanía nacional. Y está vinculado con las luchas de la nación, y esa es la característica del maestro colombiano hasta el momento. Y es la característica desde la fundación de la federación, es que la característica de lucha del magisterio es la lucha de masas. O sea, nosotros salimos a las calles a exigir nuestros derechos. El Comité Ejecutivo de FECODE convoca al magisterio a defender nuestros derechos y a luchar contra las políticas contrarias. Y el magisterio no puede perder eso. No puede perder ese carácter de lucha de masas y de movilización. Porque no es un asunto que unos cuantos sean los que negocien mientras que nosotros estamos en las aulas. Porque eso sí es entrar en la burocracia sindical y que se burocratice la base del magisterio. La única manera para que el magisterio siga en esa dinámica es que se le convoque a luchar en las calles cada vez que sea necesario. Ese periodo hasta 1982 es un periodo de gestación y de consolidación del magisterio. El movimiento pedagógico es muy importante porque de allí nace la lucha por la Ley General de Educación, que se da en un marco muy importante, y es en el declive de la Unión Soviética. Cuando Estados Unidos se lanza con el consenso de Washington y con las reformas neoliberales, pues entonces nos mete a nosotros el plan de apertura educativa, que era la municipalización de la educación. Y FECODE salió a la calle y luchó contra la municipalización y obligó al gobierno nacional a retirar el proyecto de ley que estaba en ese momento tramitándose en el gobierno. Y sale la ley 60 y sale la ley 115. Y uno debe comparar las leyes que se emitieron en ese momento. Ley 100, acabó el sistema de salud del país. Menos del 5% de los trabajadores de la salud tienen un contrato de alguna manera. Todo el resto son tercerización laboral. Ley 30, las universidades públicas. Escasamente el 30% son maestros nombrados directamente y más del 50% está en manos de las universidades privadas la matrícula. Pero la ley 115 sí garantiza algo. ¿Y qué es lo que garantiza la ley 115? Y miremoslos con cifras. Casi el 100% de los maestros tenemos un nombramiento directo con el Estado. Los provisionales tienen mejores condiciones que cualquier otro contratista nacional, y no es que tengan buenas condiciones, pero si comparamos un contratista del Ministerio de Trabajo con otro ministerio con un provisional, el provisional sí tiene un contrato directamente ellos y no puede perder, y el sindicalismo no puede perder, que es la prenda de garantía para que nosotros sigamos avanzando en la defensa de la educación pública. Es que si no defendemos la educación pública, nosotros no podemos defender nuestros derechos. Ese es el primer aspecto que hay que tener muy en cuenta, ¿sí? Todo lo primero es la independencia y la autonomía del movimiento sindical. O sea, que no tiene que salir a las calles al que sea, a lucharle y exigir que se respeten los derechos. Ese es el primer aspecto. No puede perder su característica de lucha, que es la lucha de masas, y es convocar al magisterio. ¿Cómo se convoca al magisterio? Cuando salen los compañeros de las juntas directivas, cuando salen los compañeros del comité ejecutivo, cuando salen todos los activistas sindicales y los cuadros de los partidos que hacen parte del magisterio, ¿sí?, a explicar cómo va el proyecto de ley, cómo es el pliego de peticiones, cuál es la situación que estamos viviendo, y eso es lo que motiva a que la gente salga a las calles a pelear. Y esa es la garantía de que saquemos adelante nuestras aspiraciones. Pues luchar no necesariamente es prenda de garantía de ganar, pero si no luchamos, ahí sí es una prenda de garantía que vamos a perder. Entonces no puede perder esa característica del magisterio. No puede perder algo que es muy importante en el magisterio, y es la lucha ideológica. Nosotros hacemos gala del pensamiento crítico. Pues aquí nosotros no podemos condenar a las personas o a los movimientos que tenemos críticas frente a situaciones concretas que se están dando en la política y en algunos proyectos de ley.
Porque precisamente ahí está la esencia, ahí es donde está el movimiento, ahí es donde está el crecimiento. Y es cuando se le da el espacio precisamente a la crítica y a la autocrítica y al debate ideológico con garantías democráticas para todos. Porque es que el magisterio no es homogéneo, el magisterio es heterogéneo. FECODE no es un partido político, FECODE es un sindicato donde los maestros se afilian no presentando un carnet de pertenecer a un partido político. No, ellos se afilian porque son maestros nombrados por el Estado. Esa es la característica que tiene FECODE. Entonces, eso no lo puede perder. No puede perder la lucha ideológica al interior del magisterio. No se puede perder. Ese documento que les estoy hablando en 1982, eso fue una batalla ideológica al interior de las fuerzas políticas que estaban en ese entonces en el magisterio. Pero ustedes lo leen, la profundidad del análisis que hace la política nacional en ese momento es impresionante. ¿Y por qué se logra esa profundidad en el análisis? Porque se dio las garantías democráticas para que todos pudieran plantear sus posiciones y en el marco de la democracia sindical se saquen adelante las políticas de la federación. Entonces eso no lo puede perder. Tampoco puede perder algo, y es la esencia antiimperialista que tiene la federación desde su fundación. Es que sacar adelante el Estatuto 2277 era contra la política imperialista, de tener un magisterio doblegado, de un país que no tenga acceso a lo más avanzado de la ciencia y el conocimiento, a un magisterio atrasado, porque lo importante sí es el 2277 y es que obligó y le dio la oportunidad que los compañeros de ese entonces estudiaran. Antes, ¿quién hablaba en ese entonces? ¿Quién hablaba un posgrado? Nadie, ni siquiera, escasamente eran normalistas. Pero entonces el 2277 fue tan visionario que sabía que los maestros tenían que alcanzar un posgrado. Entonces el 2277 cualificó al magisterio. Eso no se puede olvidar, ¿sí? Entonces, la característica de la lucha ideológica es lo que permite que sigamos avanzando. La característica de la lucha antiimperialista va a significar que sigamos defendiendo los intereses del magisterio, la educación pública. Por eso uno tiene que ser crítico. Cuando uno encuentra en la página del Ministerio del Interior que el proyecto de SGP es aplaudido por la OCDE. Yo cuando ingresé en el magisterio siempre me decían las políticas de la OCDE dañan al magisterio y dañan a los trabajadores. Y por eso hay que ser crítico con lo que está pasando acá. Y por eso hay que abrir el debate ideológico, porque la historia de la federación no es solamente para narrar los hechos y los hitos, que hay hitos muy importantes. O sea, hablar de la historia de la federación es sacar los aprendizajes más importantes que nos da la lucha. ¿Para qué? Para seguir avanzando y poder corregir en lo que nos equivocamos. Hay batallas que toca dar, sí o sí. Hay momentos en que no se puede salir, hay momentos en los que sí se puede salir. ¿Y qué es lo que le permite a los dirigentes sindicales entender en qué momento está el movimiento sindical y el movimiento social? La formación que da la lucha. Y eso es lo que hay que reconocerle a los compañeros del 2277. Y es esa extensa formación que tienen en la lucha, que se foguearon en años de lucha, que entienden en qué momento se sale, en qué momento se levanta un paro. Y con críticas, pero saben que en algún momento toca levantar un paro. Hay críticas, claro que va a haber críticas, porque todo el mundo no tiene por qué estar convencido de que ese fue el mejor acuerdo. Pero saben en qué momento hay que salir, en qué momento hay que recoger. Que hay que mantener una alianza estratégica con la comunidad educativa para mantener el respaldo, porque la fuerza sola del magisterio no nos da para alcanzar mayores reivindicaciones. Y ese es el aprendizaje que tenemos que sacar nosotros, los maestros del 1278.
Y si no entendemos eso, esa enseñanza que nos dieron los compañeros del 2277, tras años de lucha, pues no vamos a ser capaces de enfrentar los retos que se nos vienen. El magisterio no toda la vida ha estado dirigido por sectores de la izquierda. En su inicio eran principalmente maestros dirigentes ligados al Partido Liberal y al Partido Conservador. Hay un momento en la historia de la federación que es cuando se da ese salto, o la dirección de la federación la toma la izquierda, y es después del movimiento estudiantil de 1971. Y por eso nosotros no podemos ser reaccionarios con el movimiento estudiantil. Nosotros tenemos que acogerlo y respaldarlo, sin importar la bandera que tenga. Mientras que ese movimiento estudiantil democrático, deliberativo, que defienda la educación y la soberanía nacional, hay que recogerlo y apoyarlo, sin sectarismo. ¿Por qué razón? Porque ese movimiento estudiantil es que se nutre en los cuadros que van a dirigir después la federación. Entonces, compañeras y compañeros, la historia de la federación es la lucha de masas, la lucha contra el imperialismo, una lucha independiente y autónoma, capaz de dirigir al sector que hay que entender una cuestión: el magisterio no hace parte de la producción. Y eso es alguna característica que también hay que entender de este sindicalismo, ¿sí? O sea, no es un sindicalismo netamente obrero. O sea, esto no es un sindicalismo ligado necesariamente a la producción, esto no es la USO. Esto es un sindicalismo más intelectual que cualquier otra cosa, pero que en este país ha sido el sindicalismo más combativo que hay acá, y es el ejemplo que tienen los demás sectores. Entonces, compañeras y compañeros, sintetizo con lo que inicié. Características y lo que nos ha enseñado la historia de la federación es que la lucha es con independencia y autonomía contra las políticas del imperialismo norteamericano, defendiendo la soberanía nacional, defendiendo los derechos de la comunidad educativa y del magisterio, y una lucha de masas. Esas son las enseñanzas que nos dejan los 65 años de la federación, compañeras y compañeros, y tenemos que ser consecuentes con esa historia. Muchas gracias, compañeros.